donde el tiempo corre y acordate que la fecha límite que se fijó el propio gobierno es 31 de marzo. Falta muy poco para esa fecha y esto del coronavirus viene, ahora te voy a explicar por qué en detalle, cuáles son los canales de contagio, valga la redundancia, viene a complicar bastante la situación en materia de deuda para la Argentina, así que no es una buena noticia esa. Bueno, otro de los temas que tenemos hoy tiene que ver también en materia económica, y le voy a pedir que lo desarrolle un poquitito más. Esta noche nos está acompañando un lujo de feriado que tenemos hoy, Alejandra Gallo. Buenas noches, Alejandra, te saludo y de paso te doy el pie para que me desarrolles un poco esto de el campo en pie de guerra. Recién hablábamos con Trebuch sobre lo que está pasando, retenciones, pero desarrollámelo un poco más. Bueno, él te preguntó si esto era un carnaval. Estamos en ese sentido, en lo que tiene que ver, gracias por la presentación, con el campo en pie de guerra. Esta es una semana clave. Hay una reunión que se realizaría el viernes con Basterra y la mesa de enlace que podría, pero te lo pongo en potencial, en un rato te lo desarrollo, podría evitar un paro que a mí me parece ya a esta altura inevitable. Bueno, un paro complicado, si bien una situación así. La mesa de enlace parece que fortalece su posición, endurece su posición frente a la posibilidad, porque todavía oficialmente no se anunció nada, de un nuevo aumento de retenciones. Bueno, siguiendo con los temas, y recién te adelantábamos también cuando hablábamos con Trebuch en el pase que hacíamos de programa, el tema de los cortocircuitos, y ahora también cuando desarrollemos lo que está pasando en los mercados internacionales y cómo impactan a Argentina, te voy a contar un poco más sobre cortocircuitos que está habiendo dentro del gobierno. Funcionarios que dicen una cosa, otros que desmienten o dicen otras, y empiezan a hacerse cada vez más visibles estos cortocircuitos, además sobre temas clave y muy sensibles. Pero mientras tanto, hoy tengo compañía femenina en el programa de formato de feriado. Está nuestra compañera Lorena Toso, a quien saludo. Buenas noches, Lorena, y contame un poquito esto acerca de los presos del plan. ¿Quiénes son los presos del plan y de qué plan? Bueno, muchos en la Argentina. Buenas noches, Agustín, buenas noches a todos. Estás viendo aquí, mira, autos. Vamos a hablar de automotrices, vamos a hablar de planes de ahorro, vamos a hablar de cómo esos planes de ahorro son los que motorizan en realidad las ventas de las automotrices en la Argentina, pero ¿qué pasa con aquellos que decidieron entrar a un plan de ahorro y ahora se encuentran literalmente presos de ese plan porque son impagables? En un ratito desarrollamos el tema, te cuento detalles y qué hay dando vueltas en el gobierno para que haya algún tipo de propuesta de las automotrices para los que tienen un plan de ahorro de 0 kilómetros. Bueno, a prestarle atención a este tema porque muchos seguramente de ustedes que nos están mirando en este momento están en alguno o conocen a alguien que está en alguno de estos planes de ahorro donde la situación se torna insostenible a partir del aumento que tuvieron los autos, después sobre todo de lo que fue los sucesivos saltos devaluatorios que hubo en Argentina, y estos planes que te dicen la tasa de interés es cero, pero la realidad es que el valor de la cuota está atada al precio del vehículo. Entonces, cuando sube tanto el precio del dólar, los autos tienen el 90, el 80 y pico % de sus componentes en dólares. Eso quiere decir que el traslado a precios es casi automático. Sube el valor de... Ahí está, sube, canta la negra Sosa mientras, para ilustrarnos todo esto, sube el precio del auto y sube el valor de tu cuota. Entonces, como tus ingresos, tu salario o el ingreso que tengas no sube al mismo ritmo que esta cuota, se produce el estrangulamiento y se torna impagable. De esto también seguramente vamos a estar hablando con Héctor Polino, que nos acompaña esta noche en un ratito, además de hablar de precios, qué está pasando con la inflación, situación complicada y que acá seguimos muy de cerca. Bueno, si te parece, ya mismo te voy a desarrollar lo que te contaba en la apertura del programa, todo lo que tiene que ver con una jornada complicada a nivel de mercados internacionales en el día de hoy. Pero ya mismo lo hacemos acá en esto que es Hagamos Números. Dale. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años
sembrando de sueños el camino. Bueno, acá estamos con formato feriado. Bueno, a ver, vamos a desarrollar un poco lo que te estaba contando, esta idea de que éramos pocos, como te decíamos en la apertura. ¿Y por qué éramos pocos? Porque en el medio del proceso de reestructuración de deuda, complejo proceso de reestructuración de deuda que está encarando la Argentina, aparece esta complejidad adicional y no menor, para nada menor, que es esto del coronavirus, la extensión de este virus a lo largo de otros países. Hoy el foco puesto en Italia, donde ya aparecieron varias muertes, varios contagiados por esto, y la reacción de Europa. Ten en cuenta que hoy acá en Argentina es feriado por carnaval, mañana martes también, con lo cual no hay bancos, no hay mercado financiero, no hay precio de dólar ni nada. Pero el mercado internacional, los mercados financieros internacionales sí están operando. Las acciones, los bonos en Europa, en Estados Unidos, en Asia, y también precios de bonos y de algunas acciones argentinas que, aunque acá sea feriado, cotizan en otros mercados, por ejemplo en Wall Street. Bueno, en el caso de las acciones argentinas, hoy tuvieron caídas muy significativas. Ahora te voy a contar. La realidad, y si mostramos la otra placa, es que hoy fue un lunes negro en los mercados, ¿sí? Eso del COVID no sé qué es, pero hoy fue un lunes negro para los mercados, ¿sí? A partir de lo del coronavirus. El COVID es el coronavirus. Perfecto, me aclaro por acá, tiene nombres extraños. Bueno, es una cosa maravillosa. Corona, sí, es más complicado que un bono, viste que el bono es BP21, BP20, me meten el COVID, chicos, vamos a calmarnos un poquitito porque me voy a volver loco. Bueno, lunes negro entonces para los mercados a partir del coronavirus y el impacto que esto tuvo. Fíjate, si tenés la foto ahí para pasarme, Hernán, la foto de un resumen, miren lo que es esto. Yo te muestro esto y vos me decís, ¿y esto qué? Mirá lo que es esto. Yo te muestro esto y vos me decís, ¿y esto qué es? Bueno, esto es un gráfico, ¿sí? Donde, antes que hablábamos de COVID, parece la tabla periódica de los elementos esto. Pero no, esto es un gráfico que se usa mucho en mercado financiero, donde representa, ves que esto MSFT es Microsoft, esto que ves acá es Google, esto es Facebook, Oracle, IBM, Telecom, son precios de acciones o precios de bonos, precios de activos financieros alrededor del mundo, que cuando está el tamaño del cuadrado tiene que ver con la magnitud de la caída, con el volumen operado, etcétera, y el color rojo, cuando te indica el color rojo, te quiere decir que la variación es negativa, es decir, que el precio de ese activo, bono, acción o lo que fuera, cayó. Cuando algún caso, mirá, como acá, un caso rarísimo, extrañísimo, que es este, de una acción que subió, el cuadradito es verde. En un día normal, vos ves una mezcla de verdes, de rojos, algunos amarillos, que quiere decir que no tienen variación. Bueno, esto que te estoy mostrando acá, ¿por qué te lo muestro? Porque es inédito. El día de hoy, y esto es lo que marca el lunes negro, que podríamos llamarle el lunes rojo más que el lunes negro, es una caída generalizada a nivel global de todos los activos alrededor del mundo. Y esto como consecuencia del coronavirus. En el marco de esto, mirá, sigamos adelante, en el marco de esto, en medio de todo, sale también el Fondo Monetario Internacional. Sigamos, me van mezclando las placas, hoy es feriado, me van a tener que tener paciencia. Sale el Fondo Monetario Internacional a hablar, pero también lo que ocurrió a partir de todo esto es que, ¿te acordás de la guerra comercial entre China y Estados Unidos, que en un momento tenía en vilo a los mercados financieros y estaban todos entre que Trump con su cuenta de Twitter hablaba de los chinos y le fijaba aranceles de un día para el otro, y eso convulsionaba, mantenía mucha tensión en la economía mundial? Después se calmó, hubo un pacto, un acuerdo. Bueno, peligra ese acuerdo comercial entre China y Estados Unidos a partir de lo que está pasando con el coronavirus, y ese es otro de los puntos fuertes a nivel incertidumbre global, a nivel tensiones en los mercados financieros que hoy se plantea. Pero en el medio, mientras también estas tensiones van apareciendo y van tomando fuerza, aparece un actor del cual en estos días estuvimos hablando mucho por la relevancia que tiene para la Argentina en particular, que
que es el Fondo Monetario Internacional, el cual viene de haber finalizado una misión en Argentina hace poquitos días atrás, el miércoles pasado, después de haber estado una semana revisando todo. ¿Y qué dijo el Fondo Monetario Internacional? Si tenemos acá, vamos acompañando, así la hacemos más dinámica. Chicos, feriado, ahí está. El Fondo Monetario Internacional dijo: el coronavirus pone en riesgo a la economía mundial. Estas fueron palabras textuales de Kristalina Georgieva hoy a la tarde. Declaró que, según la visión del Fondo Monetario Internacional, el coronavirus pone en riesgo a la economía mundial. Bueno, en ese cuadro que yo te mostraba recién, esa foto de todos esos cuadrados rojos con nombres de acciones que caían, no había destacadas acciones ni títulos argentinos, porque obviamente que estas son las principales acciones que cotizan en el mundo. Pero mirá lo que pasó con los activos argentinos que cotizan fuera del país en el día de hoy. Cayeron acciones y bonos argentinos, más o menos en algunos casos, a niveles de 7%, caída de 7% en el día. Son caídas muy fuertes que acompañaron esta tendencia global. Obviamente que la contracara de esto es que vuelve a subir el riesgo país, este indicador que se encuentra ya hace varios días arriba de los 2.000 puntos básicos, llegó a estar arriba de 2.100, después ajustó un poquito, sigue estando arriba de 2.000 puntos básicos y ese es un problema también para la Argentina. A ver, hay una cuestión vinculada a todo esto, que es la probabilidad de default que el mercado financiero le asigna a la Argentina. Es decir, a través de algunos instrumentos es que esto se mide, y lo que te dice esto es qué probabilidad le asigna el mercado, los inversores internacionales, a la Argentina de que vaya a caer en default. Y si tomás, a partir de si se controla o no se controla esta pandemia, si tomás un indicador que se llama Credit Default Swap a 5 años, la probabilidad implícita de que la Argentina vaya a entrar en default, pasame la siguiente, es del 94%. ¿Sí? Para el mercado financiero hay un 94% de chances de que la Argentina pueda caer en default. Altísimo. Casi que tiene certeza el mercado financiero de que la Argentina va a entrar en default. Esto se disparó en las últimas horas a partir de lo que está pasando con el coronavirus. ¿Y cuál es el escenario que se abre para la Argentina y su estrategia de renegociación de la deuda en el marco de esta situación producto de lo que pasa con el coronavirus? Bueno, en realidad, si lo único que termina ocurriendo al final del camino, a partir de esto, logra controlarse, es que hay una revisión y las tasas de crecimiento de los diferentes países se modera y empiezan a ser más bajas de lo que se creía, pero la cosa termina ahí, el escenario puede ser mejor incluso para la Argentina, porque todo esto lo que generó es una caída de las tasas de interés de los bonos de Estados Unidos, porque los capitales que van haciendo inversiones de riesgo alrededor del mundo, cuando ocurre algo así, aumenta la incertidumbre, salen volando y se refugian en activos seguros, en este caso los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Entonces, la tasa de interés que pagan esos bonos cae, que es lo que estuvo pasando en el día de hoy, una caída muy fuerte, a mínimos históricos. Si la pandemia se controla y lo que termina ocurriendo es que el mundo va a crecer a un ritmo un poco más lento y las tasas de interés de Estados Unidos se mantienen más bajas, esto puede ser un escenario propicio para la necesidad de reestructurar la deuda que tiene en Argentina. Ahora, si esta situación no logra controlarse, si empiezan a existir más casos de contagio en otros países, si esto que estamos viviendo hoy en Italia termina expandiéndose por otros países de Europa y el mercado financiero sigue con esta reacción como la que vimos el día de hoy, con estos cuadros en rojo y con caídas generalizadas, bueno, cuidado, porque ese puede ser un escenario que imposibilite directamente la reestructuración de la deuda argentina y que nos empuje directamente al default. Además de todas las complejidades locales, si esta situación no logra controlarse a nivel mundial, esto puede estar empujando directamente a la Argentina a un escenario de default.
Bueno, te voy a contar un poco, en el marco de todo esto, algunas internas que se fueron disparando dentro del gobierno. Vinculado con la deuda en particular, en las últimas horas salió Alberto Rodríguez Saá, gobernador de San Luis, a cruzar de alguna manera al presidente Alberto Fernández con una frase textual, fuerte, contundente, que es la siguiente: o defaulteás o acordás. Esto no se aguanta más. ¿Sí? Lo que salió a decir Rodríguez Saá es, a ver, tomemos una decisión ya. O la decisión es, vamos a un default y nos jugamos la carta de ir a un default, o se anuncia el acuerdo y ya está. Pero esta especie de gradualismo, que también usó esa palabra Rodríguez Saá para referirse a lo que hoy está ocurriendo en alusión a el famoso debate del gradualismo de los primeros años del gobierno de Macri, que terminaron como terminaron, según la visión de Rodríguez Saá, no da para más. Bueno, como es un gobernador importante dentro de la estructura del Frente de Todos, que salió al cruce nada menos que del presidente con esta frase, bueno, es uno de los cortocircuitos que marcamos para contarte acá que está empezando a ver dentro del gobierno. Otro de los cortocircuitos que también se dieron en las últimas horas dentro del gobierno es entre Kicillof y Alberto Fernández, ¿sí? Hubo una frase, te la voy a leer textual, dijo: estamos revisando la fórmula tarifaria, dijo el ministro Kicillof, para llegar a un esquema justo. Ese es un trabajo técnico que se va a empezar a hacer en el primer semestre. Una vez hecho eso, se le va a plantear a las empresas una revisión y una actualización. ¿Por qué digo que hay un cortocircuito? Porque te acordás que en la misma línea de Kicillof, hace unos días atrás habló el jefe de gabinete Santiago Cafiero y dijo: se está estudiando la forma para que cuando termine el plazo de congelamiento de tarifas que se estableció en 180 días para los servicios públicos, en 120 días para el transporte cuando arrancó el año, cuando termine ese plazo, se está estudiando una fórmula que apunte a recomponer las tarifas, pero atendiendo cada caso en particular, los sectores de más ingresos que pueden soportarla, los de menos que no pueden hacerlo, etc. Después salió al cruce el presidente Alberto Fernández y dijo: no se está estudiando ninguna fórmula, ninguna recomposición de tarifas, ni mucho menos. Si es necesario, se extenderá por un tiempo más este congelamiento, algo que preocupa, entre otros, al Fondo Monetario Internacional, que mira con desconfianza esta idea de que el gobierno se vuelva a tentar, como ocurrió en la etapa anterior del kirchnerismo, con mantener congeladas las tarifas, y se suma ahora la voz del gobernador de la provincia, Axel Kicillof, un poco advirtiendo en la misma línea: cuidado, porque estamos estudiando una recomposición de tarifas. Si no se llevara adelante esa recomposición de tarifas, bueno, el Estado Nacional tendrá que acompañarnos, porque nosotros, provincia de Buenos Aires, dice Kicillof, no podemos hacernos cargo de los subsidios necesarios para mantener las tarifas congeladas. Así que ahí está planteado el debate, un gran tema porque a partir de lo que vaya a pasar con las tarifas, una vez que termine el plazo del congelamiento, hay que ver cómo esto termina impactando en los precios. Acordate, y lo marcamos hace unos pocos días atrás, que el índice de precios, que muchos celebraron como una gran noticia porque dio un 2,3% mensual después de un 3,7% que había dado en diciembre, responde, entre otras cosas, a este congelamiento de tarifas. Y acordate que nosotros acá te marcamos que el componente alimentos subió más que el doble que el promedio, 4,7%. Y eso hay que mirarlo muy de cerca, hay que seguirlo en detalle, porque si se le suma en algún momento el descongelamiento de tarifas, cuidado que el impacto sobre inflación puede llegar a ser muy fuerte y que lo podemos llegar a sufrir mucho todos. Bueno, por último, mientras tanto se conocieron algunos datos, no datos oficiales, sino datos de cámaras que se dieron a conocer en las últimas horas, porque feriado no tenemos datos oficiales que se publiquen, pero sí algunos que dan cuenta de la grave situación por la que sigue atravesando la economía argentina. En concreto, los datos para el año 2019 que se dieron a conocer fue vinculado a autopartes, que hubo una caída de 10,7%, en línea con lo que vino pasando con el sector automotriz, y te vinimos contando acá en los últimos datos que se dieron a conocer. 10,7% caída de autopartes. Este es un sector muy generador de empleo en Argentina. Y por otro, en el mes de enero de este año
salió el dato de venta de inmuebles. Enero contra enero de 2019, enero de 2020 contra enero de 2019, marcó una caída de 20,8%. Es decir, sectores sensibles, automotriz, inmuebles, etcétera, siguen con dinámica de caída libre. Cuesta revertir esta situación, no afloja el ritmo de caída. Esta es la situación en la cual hoy se encuentra la economía, con luces de alerta vinculadas a la deuda, a lo que pasa en el mundo y a una inflación en el plano interno que no cede. Bueno, dicho todo esto y comentado todo esto, ahora te vamos a seguir ampliando el resto de los temas que ya te presentamos y te voy a contar quiénes me están acompañando hoy en el piso, ya mismo acá en esto que es Hagamos Números. Dale, vamos. Bueno, y acá estamos, seguimos en Hagamos Números. Y ahora sí te voy a presentar, ya lo presenté antes cuando hablaba, porque cada vez que hablo de precios lo tengo acá y lo tomo como una referencia, el señor Héctor Polino, que es titular de Consumidores Libres. Buenas noches, Héctor, por estar acá. Gracias. Eduardo Martínez, analista internacional. Un placer. Buenas noches también. Vamos a estar hablando de todo esto que acabo de explicar, el coronavirus, y contame un poco mejor ahora de qué se trata todo esto. Y me pego un pequeño giro, diré, acá de cámara, porque tengo del otro lado a Jorge Ceballos, que es secretario general de Libres del Sur. ¿Correcto? Bueno, vamos a estar hablando también de todo esto, escenario local, internacional, política, cortocircuitos. Bueno, me darás tu visión sobre esto. Pero primero arranco ya con esto. Yo marcaba algunos cortocircuitos dentro del gobierno. Digamos, vos como político formando parte de Libres del Sur, ¿ves cortocircuitos dentro del gobierno o crees que son discusiones naturales que se van dando en estos escenarios? Podés decir que son naturales, pero que hay discusiones, es evidente. En algún caso de visiones distintas, como que la que puede expresar Rodríguez Sá y otros sectores, y en otros casos vinculado a en qué tiempo anunciar medidas, ¿no? Como puede ser lo que se habló de las tarifas, etcétera. Hay una visión distinta, pero creo que también hay una conciencia de que si hay divisiones, el barco se hunde para todos. Así que espero que haya madurez en ese aspecto, ¿no? Para no hacer naufragar, digamos, en una situación tan difícil como la que vos describías, ¿no? Que no solo en el país, se le ha sumado un contexto internacional donde, más allá de que hagamos aceptablemente bien las cosas, puede que tengamos dificultades lo mismo. Ajá. No, acá mientras te escucho me están comentando, digo, en este marco de tensiones dentro del gobierno o algunos cortocircuitos, que el presidente Alberto Fernández en un hilo de tuit, no sé si lo tenemos ahí, hacemos referencia a eso, a ver si lo tenemos por ahí. Lorena, ¿me ayudás con esto? Sí, te ayudo, el hilo de Alberto Fernández. Dale, un hilo de hoy a la tarde. Es una aclaración. Primero vamos a leer el hilo del presidente Alberto Fernández, que fue en la tarde de hoy, inesperadamente, y después contamos a cuento de qué viene. Dice: hago esta aclaración ante el reproche que algunas víctimas de la dictadura me han hecho por lo que dije. Veo que no usé las palabras pertinentes, disculpas por ello, pero no quiero que nadie dude de mi compromiso en favor de la verdad y la justicia. A lo largo de mi vida, como hombre de derecho que soy, siempre bregué porque impere la ley y el castigo como forma de reparar los delitos de lesa humanidad que se han cometido en perjuicio de los habitantes de nuestra patria. No quiero pasar por distraído, dice, ante la queja justa, que un error mío no nos divida, que nadie dude en qué lugar estoy parado, que nadie crea que niego el horror vivido. Como siempre, debemos estar unidos para que el nunca más que pregonamos sea nunca más en la Argentina. Esto lo postea hoy en este hilo el presidente Alberto Fernández luego de una crítica de Nora Cortiñas referida a una expresión que había tenido el presidente Alberto Fernández la semana pasada al dar a entender que las autoridades de las Fuerzas Armadas hoy en la Argentina eran todas pertenecientes a aquellos que habían llegado a las Fuerzas Armadas después de la llegada de la democracia. Y habló en ese momento de dar vuelta a la página. Y esa frase en concreto fue la que molestó y mucho a Nora Cortiñas en particular y a algunos otros organismos de derechos humanos. A cuento de eso es que hoy el presidente hace esta aclaración. Bueno, y el presidente hace esta aclaración donde habla también de unidad, un poco lo que estábamos hablando Jorge recién.
Digo, a ver, es un frente el que se armó, digamos, con un fin Exacto. electoral que hoy tiene que gobernar, muy heterogéneo por cómo fue la conformación de este frente, con muchos partidos políticos dentro de ellos, que no te voy a contar a vos esta situación. Digo, ahora, ¿crees que estas cuestiones van a ir zanjándose, se van dando, o que puede empezar a estar marcando una situación de conflicto? Depende creciente? cómo vaya el escenario general de la economía, eso siempre es un indicador. Si la cosa evoluciona favorablemente, puede que esas diferencias se vayan limando, y si no, puede que peligrosamente se exasperen, digamos, ¿no? Me parece que de todos modos, digamos, yo tengo más preocupación con la gestión, porque eso inclusive se expresa en la gestión, como que hay en distintas áreas del Estado, digamos, como que se le ha dado a cada uno de estos espacios un lugar, pero se repiten funciones, algo que no existió, por ejemplo, aún cuando uno puede tener diferencia o no con lo que pasó en la gestión de, por ejemplo, de Néstor Kirchner, donde había un ministerio que hacía una cosa, en desarrollo social era Alicia, y así se hacía determinadas cosas, en planificación estaba debido y había determinadas cosas. Ahora como que se repiten funciones, y sobre todo se observa que, bueno, esta crisis, que no hay fondos, porque hasta ahora es reconocible como hecho de gestión está la tarjeta, indudablemente. Sí, la tarjeta lo que se puede mostrar como una... Se entregaron 600.000 tarjetas, tengo entendido. Una cantidad grande, no sé exactamente, pero indudablemente es una medida que ha traído un alivio para los sectores más vulnerables. Pero de lo que estás hablando vos también, el tema es que ha habido por parte de los formadores de precios de una apropiación ya de eso, porque los alimentos aumentaron al 5% mensual, ¿no? Nosotros hicimos una medición propia en los barrios, en las grandes cadenas con precios de diciembre ahora, y nos da 9,8 de promedio. 9,8 entre diciembre hasta ahora en alimentos. Hasta principio de febrero. Nos da en 10 alimentos que nosotros tomamos, que son los que más se consumen. A ver. Entonces, es un tema que ha licuado el poder adquisitivo de ese sector que fue beneficiado, que indudablemente los 4.000 pesos que se le entregaron. Y después que es una medida todavía insuficiente, porque llega hasta los 6 años, y hay muchas personas, digamos, muchas familias que tienen hijos que tienen más de esa edad y que están en esa misma situación. O sea, acá están haciendo sacrificios sectores que indudablemente la están pasando mal. Lo mismo con los jubilados, o sea, los aumentos de los jubilados a partir de los 20.000 que ya no lo reciben, indudablemente es el sacrificio de un sector que está bajo la línea de pobreza. Por eso nosotros nos parece que la medida tendría que haber incluido a los sectores que están por debajo de la línea de pobreza. Ahora, el tema es que acá no hay plata, pero y todos se golpean el pecho con el tema del hambre, de los niños en Salta, pero cuando hay que meter la mano al bolsillo nadie la quiere meter. Entonces hubo un aumento como esto de la tarjeta, y rápidamente los formadores de precios, digamos, se apropiaron de una parte de eso, de esa tajada. Entonces me parece que acá hay que pensar en ser más solidario. Esto que se está hablando de grabar nuevamente el tema de la soja, bueno, requiere de diálogo, pero requiere de comprensión, que tenemos que ayudar todos, porque si no el país no va a salir. Si acá nadie quiere poner nada, indudablemente este país va a ser difícil el tema que se encamine la economía, ¿no? Sí, y antes de seguir con el análisis más político, digo, me das el pie porque hablabas del precio de los alimentos, que es algo que nos importa a todos, quien nos está mirando está preocupado por eso, y lo tengo a Héctor Polino acá sentado conmigo, entonces le pregunto, a ver, hago el giro, director, si me sigue acá estamos. Héctor Polino hablaba recién de una medición que tienen ellos, Libres del Sur, que da cuenta de un 9,8 de diciembre hasta ahora de aumento en los precios de los alimentos. ¿Ustedes desde Consumidores Libres están viendo una situación similar? Nosotros desde el 1 de enero al 15 de febrero hemos registrado un aumento casi de un 6%. Un aumento muy significativo, sí. 6%. La inmensa mayoría de los países de la Tierra en 5 años no tienen el aumento de precios que nosotros tuvimos en un mes y medio. Además, el INDEC dio el siguiente dato: de inflación en el mes de enero 2,3%, pero alimentos y bebidas 4,7%. Es decir, que los alimentos siguen subiendo por encima de los índices de inflación. De modo que estos... ¿Y qué pasa, Polino, con precios cuidados? ¿Está funcionando? Está funcionando bastante bien, mucho mejor que en los últimos tiempos. Son 311 productos que no están en todos lados, están en las grandes cadenas de supermercados
minoristas, hace falta que se agreguen otros supermercados, sobre todo los mayoristas. Los supermercados chinos quedaron afuera. Hay un grado de cumplimiento más o menos aceptable en la ciudad de Buenos Aires y en algunas ciudades, pero hay lugares en que todavía el programa deja mucho que desear. No se encuentra. Uno va, por ejemplo, localidades de la provincia de Córdoba, Mendoza, muchas localidades de la provincia de Buenos Aires, y se encuentran muy pocos de esos 311 productos, ¿no? Ajá. Ahora, si vos me permitís, Sí. sobre esto yo quiero decir lo siguiente, Sí. sobre esa especie de disidencia entre el jefe de gabinete y el presidente de la República con respecto a las tarifas de los servicios públicos. Tenemos que tener mucho cuidado, porque acá hay 6 meses de congelamiento. Sí. Hablar ahora de que se va a descongelar, que van a haber aumentos para los que pueden pagar, me parece que es un error. Porque acá tenemos que analizar bien, serenamente, las estructuras de costos de las empresas, Ajá. el plan de inversiones y las ganancias que han tenido. Yo creo que cuando pasen los 6 meses, las empresas van a querer aumentar las tarifas. Y yo creo que tenemos elementos más que suficientes para que continúen operando sin que las tarifas aumenten. Vos fijate que las tarifas del gas en los últimos 4 años del gobierno anterior tuvieron un aumento del 4.096%. ¿Qué salario aumentó en esa proporción? Bueno, el argumento, Polino, de las empresas en aquel entonces es que venían de una etapa de congelamiento que las tenía muy bajas. Pero un momentito, congelamiento era de la tarifa que pagaba el usuario, pero los subsidios del Estado, Claro, ¿a sí. dónde fueron? Sí, claro. ¿De qué congelamiento están hablando? Las tarifas de energía eléctrica en el área de norte y de sur, 3.250%. De modo que ese argumento del congelamiento es falaz, porque recibían subsidios que además nadie controlaba. Entonces, acá lo que hay que analizar bien, que la tarifa tiene que ser justa y razonable, como lo determinó la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo que anuló el tarifazo en el año 2016, el tarifazo del gas. ¿Cuál es el plan de inversiones de las empresas? Cuando suben unos grados la temperatura en verano o cuando baja en invierno, se producen cortes de energía eléctrica que duran semanas. Sí, sí. A esas empresas le vamos a reconocer, sin estudiar las ganancias, las estructuras de costos y el plan de inversiones, le vamos a reconocer aumentos porque tuvieron las tarifas congeladas durante 6 meses. No, ese es el trabajo que habrá que hacer. Polino, ahí nuestra compañera Alejandra Gallo tiene información sobre el tema tarifas que quiero que nos cuente y a ver, escuchar su opinión. Alejandra. ¿Cómo no? Sí, tarifa sí o no, la gran discusión. Mira, la principal preocupación que tiene el presidente en este momento, más allá de los tironeos políticos que vos, Agustín, muy bien señalabas al principio y que yo le pondría especial énfasis a esta diferencia, más que entre Alberto Fernández y Cafiero, a la diferencia entre Alberto Fernández y Kicillof. Porque la verdad es que cuando el presidente dijo, no estamos pensando en un tema de aumento tarifario inmediato, todo el mundo hizo mutis, menos Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que rápidamente volvió a desmarcarse del gobierno nacional, como había pasado en otras cuestiones políticas. Por ejemplo, el tema de la seguridad entre Berni y la ministra nacional y, por ejemplo, el tema justamente que tuvo que ver con los presos políticos. Pero hay una principal preocupación, yo lo escribí hoy en un enfoque publicado en crónica.com, que de paso invito a todos a que visiten, que tiene que ver ni más ni menos con el tema de la reactivación económica. Que vos digas ahora que se van a aumentar las tarifas, algo que inevitablemente va a pasar en algún momento, pero que vos lo digas ahora, cuando para junio, que es la fecha en la que vence el congelamiento del DNU, del decreto de necesidad y urgencia, falta un montón, lo que podría hacer peligrar son incipientes, pero mira, muy incipientes, señales
de que algunos sectores, especialmente de la industria, pararon de caer. Es decir, que vos cambies las expectativas nuevamente respecto de un aumento de tarifas cuyos detalles lógicamente no se conocen ahora, se conocerán en el futuro. Lo que más pone en peligro justamente es que si hay una incipiente señal en algunos sectores, no de recuperación, sino de que se paró la caída de la producción y de las ventas, esto podría volver a complicarlo. Bueno, así están las cosas con tema tarifas. Tiene una pregunta para Polino, nuestra compañera Lorena Toso. Lorena. Sí, me quedé pensando en lo que decía Polino sobre el tema de los precios y agrego lo de las tarifas también. La sensación que uno tiene es de constante déjà vu y de ir y venir de un extremo al otro en una Argentina que no logra encontrar un término medio. Polino, usted tiene muchísima experiencia y le quiero preguntar sobre la cuestión de los precios concretamente. Digo, ¿sirven estos planes como precios cuidados? Porque finalmente después salimos de ahí, volvemos al mismo lugar, la inflación sigue subiendo y todo parece un gran parche que no alcanza para que los bolsillos de los argentinos dejen de estar tan flacos. Ahí está la pregunta para Polino, si sirve este programa de precios cuidados o no. Sí, por supuesto que no es la panacea para resolver el problema inflacionario y aumento de precios, pero sirve para contenerlo de alguna manera. La prueba está que tenemos el programa de precios cuidados desde enero del año 2014, que se ha venido sucediendo con los 3 gobiernos de entonces a ahora, y los precios han continuado aumentando. Lo que tendríamos que ahora preguntarnos, si no hubiera estado el programa de precios cuidados, los precios seguramente hubieran aumentado aún más. Ahora, no ha resuelto el problema de los aumentos de precios, lo ha atenuado de alguna manera. Y tienen que haber mayores controles, tiene que haber una política coordinada, que es lo que está faltando, entre el gobierno nacional, con los distintos gobiernos provinciales y municipales, para que todos salgan a controlar el programa de precios cuidados. Porque si pensamos que con los pocos funcionarios que tiene la Secretaría de Comercio Interior de la Nación va a poder controlar lo que pasa en un supermercado en Jujuy o en supermercado en Chubut o en el interior de la provincia de Buenos Aires, es absolutamente imposible. Acá tiene que comprometerse, tiene que haber una tarea coordinada con las distintas áreas de los gobiernos provinciales y los municipios para controlar el cumplimiento del programa, ¿no? Sí, y como todo tiene que ver con todo, los precios, la situación de la economía, y arrancamos el programa contándote la particularidad del día de hoy en el mundo, nos va a ayudar Eduardo Martínez, que es analista internacional, a entender esto. A ver, ordenanos un poco, ¿qué pasa con el coronavirus? ¿Qué pasa con el mundo y el coronavirus? ¿La pandemia se controla? A ver, hagamos esta cuenta sencilla, ¿no? A ver. Si vos tenés casi 80.000 casos, tenés más de 2.600 muertos, y todo eso está repartido en 34 países, tenés una pandemia. Es decir, empecemos por ahí porque cuando comenzó todo esto del coronavirus, primero pasó a ser como un problema de China, ¿no? Un poco a propósito, recién se resolvía de alguna manera la guerra comercial con Estados Unidos, es un tema chino. Hasta en el fondo, si querés pensar mal, nos viene bien, los anula, los controla. De repente, sudeste asiático pasa a Europa. Y de repente, cuando pasa a Europa y estalla hoy en los 7 casos italianos, los 7 casos de ahí, con más de 230 infectados, de repente diciendo, bueno, ¿no? Nos pegó a Europa, ahora podemos empezar a hablar de si esto es una pandemia, ¿no? Porque también el mundo funciona de esa manera, ¿no? Nosotros tenemos prácticamente una pandemia de SIDA en África hace décadas y nadie habla. Es África. Llegó a Occidente, entonces... Bueno, llegó a Occidente y es la gran alarma. Bueno, hace una hora, tercer caso en España, en la Gran Canaria. Mira. Que era uno que venía de Lombardía, era un italiano. Ese concepto se entiende. Bueno, pero es lo primero que tenemos que ver. ¿Es una pandemia? Sí. ¿Qué lo hace pasar de una epidemia a una pandemia? Muy sencillo. La epidemia está en un sector controlado o casi controlado que vos podés circunscribir. Cuando eso se hace más global, cuando trasciende demasiado las fronteras,
es pandemia. Es decir, que ya tenés que articular con, en este caso, por lo menos 34 países. Ya no estamos hablando de Hubei, ni solamente de China, ni de sudeste asiático. Estamos hablando de una región del mundo enorme. Sí. Después te dicen, bueno, hay un tema endémico, es decir, esto es el hemisferio norte, hace frío, tiene que ver con parte de... Bueno, explíquenme los 12 casos del sur de Australia. Sí, claro. Entonces, cuando vos ves eso, bueno, pongamos las cosas donde están. Es decir, eso es lo primero. Apartamos de la verdad es esta, ¿no? Aparte de ahí, tienen que cambiar protocolos, tienen que cambiar recursos. Hay un montón de situaciones más. Eso es pasarlo a lo económico. Claro, o sea, digo, la reacción del mercado que yo describía hoy, del mercado financiero, se entiende, no es exagerada, digamos, no es exagerada, es una cuestión real, o sea, estamos frente a una cuestión que puede terminar descontrolándose. Claro, a ver, si vos tenés 3 casos ya en España, tenés 3 en Francia, tenés 7 muertos en Italia con 230 casos que pasaron. Desde ayer eran 145 y 3 muertos. 7 muertos, 230 infectados, 24 horas. Es decir, cuando ves eso, obviamente que el flujo de productos, de la apuesta a determinados sectores del mundo a nivel económico cambia, porque diciendo, ¿y qué pasa? Esto puede afectar las economías regionales fuertísimas que tiene Italia, que tiene Francia. Obviamente que todo el mundo hace ese cálculo y se entiende esa planilla. Ajá. ¿Y hay alguna posibilidad de esto? ¿Fue de un país a otro? Vos marcabas bien de Oriente a Occidente. Latinoamérica, por el momento, está exenta de la cuestión. Pero digo, pareciera que es difícil de controlar. No, a ver. Yo soy de los que creen que en seguridad y en salud, si tenés que cometer un error, que sea exagerar. Ajá. Porque son 2 sectores que trabajan sobre la prevención. Es decir, si vas a sobreactuar, te la perdono. ¿No? Es decir, nosotros no podemos ir a sacar el seguro después del accidente. Nosotros, si vemos el mapa mundial en este momento, vos tenés, salvo un caso que se curó, por suerte, en África, que fue en Egipto, todo África vacío, todo Latinoamérica vacío, sin coronavirus. Los 2 sectores más pobres y más endebles del mundo a nivel salud, pensemos que, por ejemplo, África tiene 55 países. ¿Sabes cuántos hospitales de altísima complejidad hay en toda África? 54. Sí, claro. Entonces, cuando ves que eso, si entra en África, o el sistema muy endeble que tiene a nivel estructural Latinoamérica, puede hacer un desastre. Claro, mucho más difícil de Entonces, bueno, sobreactuemos. Me parece que se tardó un poco, pero el ministro de Salud salió un poco al cruce de algunos medios que ya veníamos diciendo todo esto. Ya empieza el control, por lo menos de los aviones que llegan de Italia, ahora a las 4 de la mañana el primero y a las 7:40 creo el segundo, para, bueno, llevarlas a una parte especial del aeropuerto, a hacer una declaración jurada, controlar, ver si alguno tiene alguno de estos tipos de síntomas. Pero lo cierto, Datel, es que hay una cosa que está viendo la Organización Mundial de la Salud las últimas 24 horas que nos preocupa a todos. Porque empezaron a aparecer casos que no tienen lógica. Por ejemplo, un caso alemán o uno francés, y te dicen, bueno, ¿y usted estuvo en contacto con? No. ¿Viene de algún lugar? No. ¿Conoce a alguno que estuviera? No. Entonces empezaron a pensar, ¿y esto qué está pasando? Bueno, puede ser que muchos sean portadores y no tengan los síntomas. Entonces puede ser que llegue hoy en un avión, no vea pone una declaración jurada, no tengo los síntomas, pero esté contagiando. Esto es lo que nosotros tenemos que pensar siempre lo peor para contener en un país que si nos cuesta sacar 15 o 20 días, un turno en un hospital, en una situación más o menos normal, imagínate en un sistema colapsado. Imagínate, complejo y complejo se pone el mundo para la frágil situación en materia económica que tiene la Argentina. Vamos a un tema puntual y ahora vamos a tocarlo también un poco entre todos, que nos va a desarrollar Lorena Toso, que tiene que ver con lo que te contábamos en la apertura, con los planes de ahorro, la cuota de los planes de ahorro y el estrangulamiento que le genera esto a muchas familias en Argentina. Totalmente, Agustín, es una situación que muchas familias están viviendo. Ha habido algunos casos que ahora vamos a repasar en diferentes puntos de nuestro país que pueden llegar a hacernos pensar que esto va a ir a la justicia de manera masiva. Vamos a analizarlo primero. Vamos a empezar con estos presos. Mirá
esposas ahí, estos presos del plan. Es que de alguna manera así es como se siente cada uno de los argentinos que tiene un plan de ahorro, que en el momento pensó que era la oportunidad para tener un vehículo 0 kilómetros, pero ahora se da cuenta que no puede pagar la cuota. A ver, vamos a avanzar con algunos datos puntuales y algunos datos que tienen que ver con la situación. Mirá esto que es central. En el año 2017, pagar la cuota de un plan de ahorro significaba el 30% de los ingresos de una persona. En el 2018 el 40% y en el 2019 el 48%. Imposible, no hay manera de que se pueda pagar la cuota de los vehículos o de estos planes en realidad para cualquier trabajador en la República Argentina. Mirá este ejemplo. Una app. La cuota de enero de 2019, 14.000 pesos. La cuota de diciembre de 2019, 23.000 pesos. Fíjate la diferencia entre una y otra cuota en solamente un año. Llegar a pagar esa cuota de 23.000 pesos y estamos hablando de un auto pequeño, no estamos hablando de un auto de alta gama ni mucho menos. Vamos a avanzar con lo siguiente que también tiene que ver con datos. Debe ser ese, Lorena, que mostraste, el auto más bajo de gama de Volkswagen en este caso. Del auto más bajo sí, el Gol es el más bajo en realidad. Es pero un bueno, poquito más barato, pero está ahí. Pero es un auto que hoy está aproximadamente en 850.000 pesos de valor. Claro. Una locura. Pero imagínate para cualquier ingreso. Totalmente. Que, si se acomodó fue poco. Pasar una cuota de 14.000 a 23.000, imposible. Impagable. Imposible de pagar. Impagable. Sí. Mirá. Acá está lo que vos contabas cuando analizabas en tu editorial o cuando analizabas parte de este tema. El cálculo de la cuota se hace en función del valor del automotor. Esos valores empezaron a aumentar fuertemente ¿cuándo? Abril de 2018. ¿Te dice algo esta fecha, Agustín? Sí, claro. Claramente, cuando ¿no? El dólar se cerró el financiamiento para Argentina y el dólar hizo el primer salto. Después hizo otro y otro y otro. Pero a partir de ahí empiezan fuertemente a aumentar los valores del automotor y ahí la proporcionalidad de la cuota. Los autos nacionales, es un dato, la gente de Acara maneja este dato, que es 60% de los componentes de los autos que llamamos nacionales son importados. Por lo tanto, el dólar incide de manera absolutamente directa en lo que pasa con el valor de la cuota de los vehículos. Tenemos una más, me parece. A ver. Mira, es el Volkswagen Beetle. ¿Viste? Sí. Qué lindo que es ese, ¿eh? Pero bueno, imposible. En los planes de ahorro, fíjate esto porque es un dato muy significativo para el movimiento de la economía. Vos decías recién, la construcción, las automotrices mueven la economía. Son el 20% del total de los patentamientos. No es un dato menor, no es que, bueno, son una minoridad de los autos que se venden. Ahí está la gente de Acara como fuente. ¿Qué pasó con los fallos que contábamos recién? La justicia falló en Santa Fe, en Entre Ríos, en Tucumán. Ese caso de Rosario, que fue el último, lo recordarán seguramente porque hubo varias entrevistas, ordenando el congelamiento o retrayendo o retrotrayendo las cuotas al año 2018. Pero claro, ¿qué sucede? Para esos casos solamente. Esto no significa que es efectivamente para otros. Pero lo decimos, el último caso en Rosario, ¿se puede transformar en un leading case? ¿En un caso que termina siendo de alguna manera el disparador para que otros se presenten? Las automotrices primero dicen, no va a pasar, porque hay una cuestión de seguridad jurídica que haría imposible que se pueda seguir llevando adelante este tipo de planes. Porque están teniendo muchos problemas para, por ejemplo, conformar los grupos. ¿Por qué tienen problemas para conformar los grupos? Porque la gente que se baja porque no puede pagar, y recordemos que cuando vos no podés pagar la cuota, tenés el auto prendado, por lo tanto se quedan con tu vehículo, empiezan a hacer que los grupos se reduzcan. Si vos no tenés el auto adjudicado, es decir, no estás pagando un bien que estás utilizando, lo que estás haciendo es disminuir el grupo y por lo tanto empezando a imposibilitar que las propias automotrices hagan los sorteos para que algún otro que sí está pagando se pueda llevar el auto que le correspondería. Todo esto genera un tremendo caos que están esperando desde el gobierno nacional que las automotrices respondan con por lo menos un plan que le permita a las personas no pagar menos la cuota, como en el caso de la justicia. Pagar menos la cuota sí, pero alargando y estirando la cantidad de cuotas, que ya no serán 84, para que efectivamente esos vehículos queden en manos de sus dueños y no de quienes se los prendaron. Bueno, uno de los tantos problemas, hablaba recién Lorena de alargar y extender las cuotas que plantean como solución las automotrices. Esto me hace acordar a los créditos UVA también y esta idea de alargar porque aumentó el valor de la cuota. Digo, hay muchos temas, veo los deudores UVA, en este caso quienes tienen planes de ahorro. Bueno, hablábamos recién de tarifas, que el gobierno por ahora tiene ahí a resolver, pero que en algún momento no muy lejano tiene que plantear una situación. Jorge Ceballos, ¿cómo ves
esto, los UVA, los planes de ahorro, digo, el gobierno en algún momento va a tener que atender todas estas cuestiones y no se sabe bien cómo. ¿Es un problema todo esto? Sí, claro, es un grave problema. Y están los cuernos de un dilema con el tema automotriz porque, por un lado, hoy se calcula que este año se van a vender cerca de 400.000 y pico de unidades, lo más bajo en mucho tiempo, digamos, ¿no? El tema es que lo que se habla acá es el componente de importado, que en algún caso llega al 70%. Entonces tiene un problema de que aumenta la venta de autos, pero le aumenta la salida de la necesidad de dólares. Claro, pero tiene la característica de la industria automotriz que genera mucha mano de obra. O sea, tiene esa parte. Entonces, el tema de que esté paralizada prácticamente la producción automotriz o esté en estos niveles bajos, implica que haya menos empleo. Y la verdad que la salida de la pobreza es por vía del trabajo, no hay otra. Lo demás son paliativos, subsidios. Entonces, ahí tiene un problema que indudablemente hay un tema que es judicial. A mí me llegan de estas cosas de gente que, digamos, con problemas de los autos habitualmente, pero eso, el tema de fondo y macro está en la economía, si eso se da una resolución. Es importante lo que marcás, porque el otro día, la semana pasada, el viernes, salieron los datos de sector externo de Argentina, de balanza comercial justo. Y lo que se observa es que un resultado positivo, algo más de 1.000 millones de dólares, por desplome, derrumbe de importaciones, que cayeron un 16%. Ahora digo, lo que marcás es muy interesante porque, por ejemplo, el sector automotriz es clave para esto. Genera empleo, entonces uno busca dinamizarlo, pero a la vez requiere de muchas más importaciones y de utilizar esos dólares, que si están para las importaciones, no están para el pago de la deuda. Exacto. Entonces los acreedores internacionales van a decir, no, pará un poquito, si volvés a dinamizar el mercado, vas a necesitar los dólares que no me vas a pagar a mí. ¿Cómo se resuelve eso? Parece algo complejo. Es un proceso indudablemente complejo y de mediano y largo plazo de diversificar la matriz productiva de este país. Vos sabés mucho de esto. Sí, pero en el corto parece... no tiene solución en el corto plazo, ¿no? Porque además hay una estrategia regional. Las automotrices tienen estrategias regionales, internacionales, entonces indudablemente acá hay un ensamble de muchas cosas que se producen en otro lado y tiene que ver con ello, con la evaluación de costo. Entonces no depende solamente de nosotros, entonces hay que tener una estrategia propia de diversificación de la matriz productiva, indudablemente, porque si no, siempre vamos a estar con este problema que cuando se crece, se estrangula el comercio exterior nuestro. Entonces, eso necesitamos crecer y que no se nos estrangule ese digamos, el tema del comercio exterior. Ese es un tema. Y el tema UVA, hasta ahora, las soluciones han sido, muy tibias, prácticamente inexistentes lo que se ha dado, ¿no? Porque, por ejemplo, para acceder al congelamiento no puede haber la persona que está al día y la mayoría de los que están ahí, creo que la morosidad es baja, 0,5. Sí, es baja porque además muchos tienen directo de la nómina del salario. Sí, y el otro tema es que sigue siendo más barato que un alquiler, ¿no? Entonces, antes que alquilar, conviene estar ahí. Ahora, el punto es que entonces el congelamiento es solamente para los que están digamos, no están en mora, los que han adelantado, por ejemplo, alguna cuota y tienen, por ejemplo, con el sistema francés que se ofrece en muchos casos, la tasa de interés es tremenda. La cuota de capital, si es digamos, de 10.000, digamos, de 3.000 pesos, los intereses son de 6.000, 8.000, entonces conviene adelantar. El que tuvo alguna vez un pesito y adelantó no puede entrar en este congelamiento. No, ahora, Ceballos, en ese punto, digo, yo entiendo la lógica de lo que usted explicaba acerca de que hay una cuestión que es central y que es anterior a la situación que hoy se está viviendo con respecto al tema de las cuotas de los autos. Ahora, ese 20% de los autos que se patentan y que vienen de los planes 0 kilómetros tienen a muchísima gente que está en la misma situación. En algún momento va a tener que haber algún tipo de solución. Claro. Va a tener que haber algún tipo de planificación para que aquellos que ya no pueden pagar la cuota lo puedan hacer. Sí, sin duda. O sea, hay que atender esta situación. Lo que digo que la cuestión de fondo que se aludía acá, el problema que tiene la automotriz va a estar en los marcos de resolver el problema, digamos, de poder producir sin que se nos disparen las importaciones. Sí, quería acotar algo sobre esto de Héctor Polino, que me decía así. Sobre este tema, es muy importante el fallo de los otros días del Juzgado Civil y Comercial número 6 de la ciudad de Rosario, que sentó un precedente muy importante que daría lugar a que desde la Secretaría de Comercio de la Nación estudien una resolución. El juez resolvió que ante circunstancias extraordinarias de inflación y de devaluación,
tiene que haber un esfuerzo compartido entre el comprador y el vendedor en el plan de autoplan por la compra de automóviles. Y tal es así que este juez resolvió que una persona que compró un automóvil hace menos de 3 años, que comenzó con una cuota de 5.000 pesos, ahora tenía que pagar 25.000. Y el juez resolvió que la cuota que corresponde pagar es de 8.500 pesos. Por supuesto que esto va a ser apelado, pero el juez funda su fallo en que se estaría violando la teoría que está consignada en la Ley de Defensa del Consumidor, la Ley 24.240, y en el Código Civil, la teoría del esfuerzo compartido. No puede ser que en un proceso de altísima inflación y devaluación del peso solamente paguen las consecuencias una parte, que es el comprador. El vendedor tiene que asumir también parte de esa responsabilidad. Y ahí la justicia es importante y el rol del Estado. Entonces sería importante estudiar una resolución por parte del Gobierno Nacional para que abarque a la totalidad de los que están involucrados en el autoplan y que le están actualizando las cuotas de manera absolutamente exagerada con el valor del precio de lista. Cuando uno va a comprar tiene un descuento. Hace 3 años o 4 años o 2 años atrás. Un tema antes de cerrar el programa que es muy importante y que nos amplió, ya nos adelantó Ale Gallo, es el tema del campo. Ale, ¿el campo está en pie de guerra con esto de la posible aumento de retenciones? Absolutamente. Mira, hay una versión muy fuerte de que se llevan a 33% las retenciones, pero no es esta la razón solamente o la única razón por la cual el campo está en pie de guerra. El campo viene pidiéndole más diálogo al presidente Alberto Fernández. Este viernes va a haber, te lo estamos adelantando acá, en exclusiva, en Hagamos Números, una reunión troncal, clave, fundamental, con el ministro de Agricultura, Basterra. ¿Va a lograr Basterra limpiar la mesa, despejar las tensiones? Ni. Porque hay muchas tensiones dentro de las propias entidades que componen la mesa de enlace. Y muchos de ellos ya están con los tractores preparados para salir a las rutas. Bueno, el campo en pie de guerra, complicada la situación. Eduardo Martínez, 10 segundos te pido nada más porque me tengo que ir. ¿Riesgo de que el coronavirus llegue a la Argentina, sí o no? Siempre lo hay. Estamos en un mundo totalmente globalizado. Es decir, nosotros tenemos que ya estar preparados para cualquier situación. Si vos le preguntabas a Italia, España,